Hola, ¿cómo va? Me presento, soy Miguel Ángel Jacobasi, soy estudiante mm, de la UCASAL, de la Tecnicatura en Seguridad e Higiene Laboral. Hoy le vamos a dar una introducción a lo que es toxicología y control de contaminantes. La toxicología se puede ser definida como la ciencia de los venenos o de las sustancias tóxicas, sus efectos, antídotos y detección, o bien, como señala la Organización Mundial de la Salud, disciplina que estudia los efectos nocivos de los agentes químicos y de los agentes físicos, agentes tóxicos, en los sistemas biológicos y que establece además la magnitud del daño en función de la exposición de los organismos vivos o a dichos agentes. Se ocupa de la naturaleza y de los mecanismos de las lesiones y de la evaluación de los diversos cambios biológicos producidos por los agentes nocivos. Los campos de la acción de la toxicología. Tenemos el campo descriptivo, comprende los ensayos de toxicidad para proveer la información necesaria para las evaluaciones de seguridad y regulación. Como les venía también diciendo, el campo de la mecanística estudia los mecanismos por los cuales los tóxicos ejercen su acción sobre los organismos vivos. La regulatoria, sobre la base de datos provistos por la toxicología descriptiva, tiene que caracterizar el riesgo que supone la exposición a una sustancia y sobre esa base establecer las condiciones y alcances de su uso. En toxicología también podemos encontrar toxicología clínica, veterinaria, analítica y forense, farmacológica y ecotoxicológica, laboral, alimentaria, básica e industrial. Básicamente, lo que sería la toxicología clínica está vinculada al diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones humanas. La toxicología veterinaria estudia los efectos tóxicos de las sustancias químicas en los animales, generalmente de aquellos que con algún interés económico para el hombre. Toxicología analítica es la que, basándose en procedimientos químicos, establece la presencia de sustancias conocidas o su concentración en distintos medios. Su importancia es tal que frecuentemente es el elemento crítico imprescindible para las acciones o conclusiones que deben tomar todas las restantes áreas. Por si no les quedó claro, la toxicología analítica estudia la sustancia tóxica a través de los análisis de los líquidos corporales, el contenido estomacal, los excrementos de la piel o envases dudosos. Eso es lo que sería la toxicología analítica. Tenemos también, como les decía, la toxicología alimentaria estudia los efectos tóxicos que pueden producir durante el consumo, elaboración o almacenamiento de los alimentos. Ellos pueden prevenir del agregado de aditivos y conservantes, de contaminaciones, de descomposiciones o de procesos inadecuados en su elaboración. La toxicología básica permite predecir y caracterizar en condiciones de laboratorio cuál va a ser el riesgo toxicológico para el ser vivo en estudio, cuando está compuesta a una sustancia química dada a un medio determinado. La toxicología forense o retrospectiva trata de establecer la probabilidad de que un hecho toxicológico haya ocurrido y de cuenta de un acto delictivo o accidental. Tiene una relación estrecha con los medios judiciales y policiales. La toxicología ocupacional o laboral se centra en los riesgos tóxicos ocupacionales, que son generalmente diferentes de los que padece la población general. Necesita de técnicas analíticas para el control de los trabajadores y el ambiente de trabajo, así como medidas activas para prevenir enfermedades profesionales.
La toxicología industrial estudia las interacciones de la actividad y procesos industriales con el medio ambiente. El riesgo de la población externa a la misma, ejemplo fábrica, es distinto al de la población de trabajadores. Bueno, como la palabra lo dice, el ecotoxicología estudia los efectos nocivos de las sustancias tóxicas sobre los seres vivos presentes en el ecosistema. Por ejemplo, podríamos dar un ejemplo de un bidón de agroquímico en un río donde hay peces, ¿no?, y demás. La toxicología farmacológica se ocupa en estudiar los efectos indeseables tóxicos de los fármacos. Esta área es de particular relevancia, ya que este tipo de efectos deben ser establecidos antes de la aprobación de un producto farmacológico para uso humano. Otro campo de acción es el diseño de drogas quimioterápicas, donde la estrategia farmacológica no es más que la búsqueda de un efecto tóxico selectivo sobre un blanco, célula cancerosa, parásito, etc. Bueno, los conceptos básicos de la toxicología. Algunos términos de uso frecuente en toxicología son importantes y deben ser conocidos. Por ejemplo, sustancia peligrosa, riesgo, toxicidad, dosis, exposición, absorción, biodisponibilidad, distribución, acumulación, biotransformación, eliminación y efecto tóxico. Sustancia peligrosa es una sustancia peligrosa o un agente peligroso tiene la capacidad de causar daño en un organismo expuesto. Un ejemplo aclarará este concepto. La estricnina es una sustancia química muy tóxica. Cuando está dentro de un frasco perfectamente cerrado, puede manipularse sin que se produzca efecto tóxico. Su toxicidad no mudó, pero al no estar en contacto con un organismo vivo, no es posible evidenciar su capacidad de producir el efecto tóxico. Tóxico es una sustancia química o agente físico capaz de producir interacciones nocivas con organismos vivos. Xenobiótico, sustancia extraña a un organismo en general, se aplica a toda sustancia que ingresa al organismo desde el medio exterior. Veneno, bueno, ya saben lo que es el veneno, ¿no? El concepto incluye aquellos tóxicos que son empleados de manera intencional, por lo tanto se consideran envenenamiento las intoxicaciones homicidas o suicidas, pero nunca las accidentales. Bueno, eso ya está más que claro. Los fármacos. Cualquier agente químico capaz de producir modificaciones en las respuestas de un ser vivo. Una definición más restringida habla de aquella sustancia capaz de tener aplicaciones terapéuticas, diagnósticas o preventivas. Droga. Tiene tres opciones. La primera es aquella que se reserva para denominar fármaco de origen vegetal. La segunda es aplicada a la denominación de drogas de abuso. La tercera, como anglicismo, es usada como sinónimo de fármaco y medicamento. Órgano blanco. Bueno, cada tóxico afecta un órgano blanco. Órgano blanco o target. Sitio en el organismo donde el tóxico ejerce su acción dañina. No es necesario que coincida con el lugar de máxima concentración. Por ejemplo, un compuesto organoclorado. Importa entonces la concentración in situ, que guardará una relación con la dosis total recibida. La toxicidad es un agente químico o físico, se refiere a la capacidad de causar daño en un órgano determinado, alterar los procesos bioquímicos o alterar un sistema enzimático.
Como les dije, la toxicidad es una capacidad que tiene una sustancia bajo determinadas condiciones para producir un daño en el organismo, que es muy diferente a lo que es la intoxicación. La intoxicación es la alteración del estado fisiológico o de salud por el ingreso de un tóxico en el organismo. La intoxicación puede ser de grado de afección leve, moderada o severa, o crítico, patocrónico, agudas, crónicas o recidivantes. La intoxicación aguda es la presentación de fenómenos tóxicos antes de las 24 horas, luego de una exposición única de un agente tóxico. Intoxicación subcrónica, la que produce tras la absorción del tóxico durante un corto periodo de días. La intoxicación crónica, contacto que dura días, meses o años, que puede ser de manera continua o estar interrumpida por intervalos sin exposición. Las recidivantes es la retención de los intoxicantes o intoxicaciones que producen al individuo a estados de deficiencia biológica que se opone a la recuperación cada vez con mayor intensidad. Bueno, conceptos también toxicológicos. Acá hablaremos de los antídotos. Antídotos es una sustancia capaz de contrarrestar o reducir el efecto de una sustancia potencialmente tóxica mediante una acción química relativamente específica. Como por ejemplo, como aplicar el antídoto para una picadura de víbora o una picadura de araña. Antagonista, aquella que actúa por vía farmacológica o mecanismo fisiológico. Antígeno, sustancia que induce al sistema inmunitario a producir células específicas o anticuerpos específicos. La biodisponibilidad, proporción de la dosis de que una sustancia absorbida por cualquier vía alcanza en la circulación sistemática. Carcinógeno, agente físico, químico o biológico capaz de incrementar la incidencia de neoplasias malignas, o enfermedades cancerosas, ¿no? Catabolismo, proceso de biotransformación de moléculas complejas en otras más simples, lo que proporciona a menudo energía biológicamente disponible. Cocarcinógeno, factor físico, químico o biológico que intensifica el efecto de un carcinógeno. Concentración es la cantidad de una sustancia expresada en peso o moles S por unidad de peso o volumen del medio en el que se encuentra. Por ejemplo, C es igual a peso o moles sobre kilogramos. La concentración efectiva, proporción de una sustancia en el medio que causa un determinado efecto en el sistema dado, CE50. Concentración letal, como decía, concentración efectiva. Proporción de una sustancia en un medio que causa determinado efecto en un sistema dado, CE sería concentración efectiva al menos, o al 50, o el 50%. Concentración letal sería CL, proporción de una sustancia tóxica en el medio que causa la muerte después de un periodo de exposición. Y concentración media ponderada en el tiempo sería TLB. TLB o TWA. Valor límite establecido para una jornada de trabajo 8 horas y una semana laboral de 40 horas, al que puede estar expuesto casi todos los trabajadores repetidamente, día tras día, sin manifestar efectos adversos.
La diana, biológica, órgano, tejido u organismo sobre el que ejerce su acción un agente físico, químico o biológico. Dosis, cantidad de sustancia administrada por un individuo en proporción a su peso y volumen corporal. Dosis efectiva, DE, dosis de una sustancia que origina un efecto definido en un sistema dado, DE de 50. Dosis letal media, DL50. Dosis calculada estadísticamente de un agente tóxico que se espera que mate al 50% del organismo de una población bajo un conjunto de condiciones definidas. Dosis tóxicas, proporción de una sustancia que produce intoxicación sin que llegue a ser letal. Exposición es la situación en la cual una sustancia puede inducir por cualquier vía sobre una población, organismo, tejido o vía o célula diana. Fenotipo, características observables de un organismo determinado por un genotipo y moduladas por el ambiente. Dosis letal media de L50, dosis calculada efectivamente, estadísticamente de un agente tóxico que se espera que mate al 50% del organismo de una población bajo el conjunto de condiciones definidas. Bueno, después hay dosis tóxicas, exposición, fenotipo, seguridad. La dosis tóxica es proporción de una sustancia que produce intoxicación sin que llegue a ser letal. La exposición, la situación en la cual una sustancia puede inducir por cualquier vía sobre una población, organismo o tejido o célula diana. Bueno, vamos a ver, la toxicología es muy compleja. Pero vamos a ver algunas cosas más. Vamos a ver. Bueno, después tenemos sobre el dosis letal media, dosis letal mínima, dosis máxima tolerable. Bueno, la intoxicación y sus gases, sus clases. La intoxicación es la alteración del estado de salud por la acción de un agente tóxico sobre un organismo. Según el grado de afección, puede ser leve, moderada o severa. Según el curso de evolución, puede ser aguda, crónica o recidivante. Bueno, formas de intoxicación pueden ser accidentales, también pueden ser intencionales, como por ejemplo el suicidio, el homicidio, drogas, viene a ser intoxicación por drogas, ¿no? Laborales o industriales, alimentarias, iatrogénicas, automedicación y efectos adversos, intoxicación por plantas venenosas, ponzoñas, venenos de animales. Justamente acá dice intoxicación por plantas venenosas. Existe también una intoxicación por plantas medicinales o hierbas medicinales. Por ejemplo, hay una que no me puedo acordar, pero es muy común en esta zona de La Pampa, que muchos la usan por ejemplo, para el empacho, pero pero que en realidad produce intoxicación. El paico, me acordé. El paico es una hierba que crece, es muy rico, es muy rico el aroma que tiene, porque uno la corta esa hoja y le da un aroma hermosa, pero intoxica, no lo usen. Bueno, a ver, estoy viendo a ver acá. Bueno, acá hay una frase de Paracelso, en el siglo XVI, afirmó: todas las sustancias son tóxicas.
No hay ninguna que no sea tóxica. Las dosis establecen la diferencia entre un tóxico y un medicamento. Bueno, riesgo tóxico. El riesgo es la probabilidad de que aparezca un efecto nocivo debido a la exposición de un agente químico o físico. Bueno, después también acá entraríamos en lo que sería medicina. Por ejemplo, cómo se elimina un tóxico. Estamos buscando acá información. Acá, bueno, por ejemplo, riesgo toxicológico, concepto, probabilidad de que ocurra una intoxicación. Factores de riesgo: ignorancia o desconocimiento, negligencia, inepericia, insuficiente información, falta de análisis crítico ante la oferta, beneficio-riesgo. El riesgo es igual a la toxicidad más exposición más tiempo. Bueno, acá tenemos algo muy importante. ¿Qué hacer en los primeros auxilios? ¿Cómo actuar frente a una emergencia? Primero, conservar la tranquilidad para actuar con serenidad, rapidez y seguridad. Actúe si tiene seguridad en lo que va a hacer. Si duda, es preferible no hacer nada. Investigue si es posible de qué manera ocurrió un accidente o el accidente. Dé órdenes claras y precisas. Nunca deje a la víctima sola. Evite el apresuramiento en mover a la víctima. No lo traslade sin las medidas ni conocimientos adecuados. No dar agua, alcohol, azúcar o sal. Preguntar si tiene alguna enfermedad. Puede ser diabético, hipertenso, asmático, etc. Actúe una valoración general del accidentado a los fines de priorizar los tratamientos a realizar. La valoración del accidentado es inspección, movimiento respiratorio, o sea, hay que inspeccionar el cuerpo, después ver si tiene movimientos respiratorios. Frecuencia respiratoria normal de 16 a 18 respiraciones por minuto. El estado de conciencia, si está consciente o inconsciente. Deformidades en el cuerpo, por ejemplo, si tiene algún hueso salido para afuera o lo demás. Si tiene algún hematoma o hemorragias, fracturas expuestas, lesiones de columna, palpación. Pulso radial. Bueno, el pulso radial es la muñeca sobre la base del dedo pulgar, sería así, o sea, medir los pulsos cardíacos, ¿no? Siempre con estos dedos. Este dedo no, porque este dedo tiene pulso propio, entonces hacemos con estos dedos. Y miramos un reloj y medimos los pulsos durante un minuto. Carotideo. Localizar la nuez de Adán, tráquea, sería lo que sería la tráquea, y deslizar los dedos lateralmente hacia el costado del cuello. Bueno, revisar las frecuencias cardíacas normal de 60 a 90 pulsaciones por minuto, es lo que yo le decía, ¿no? Lo que sea las pulsaciones cardíacas. Bueno, después, cómo ocurrió el accidente, dónde le duele, sensación de hormigueo o parestesia de pierna o brazo, sospechar lesiones de columna, imposibilidad de movilizarse, dificultad o dolor al respirar. Recuerda que las causas más frecuentes de muerte temprana son 1. La hemorragia, la insuficiencia respiratoria, las lesiones del sistema nervioso central, por ejemplo, traumatismo de cráneo. En resumen, lo prioritario para evaluar un accidentado es determinar si están presentes alguna de las 3 causas más frecuentes de mortalidad prehospitalaria. O sea, hay que investigar si hay alguna de estas tres causas, o sea, 3 causas más frecuentes de mortalidad prehospitalaria. O sea, hay que vigilar
si no tiene, por ejemplo, hemorragia o insuficiencia respiratoria o lesiones del sistema nervioso central, o por ejemplo, que tenga traumatismo de cráneo. Las lesiones cerebrales altas, fractura de cráneo o de columna cervical, 50 a 55%. B. Exsanguinación por lesiones grandes, vasos entibiales de tórax, abdomen, cuello o miembro, de 30 a 40%. Perdón, 30 a más 40%. Obstrucción masiva de vías aéreas o imposibilidad de respirar por lesiones torácicas, abiertas o cerradas, fracturas, del 10 a más el 15%. Bueno, hasta aquí fue todo. Espero que les haya gustado el video. Esto fue una pequeña introducción en lo que es la toxicología. La toxicología es muy complejo porque también hay, por ejemplo, control de contaminantes, ¿no? Todo lo que son los gases, todo lo que son, por ejemplo, los químicos, los cloros, los hidrocarburos, ¿no? Básicamente toxicología básicamente es el estudio de los tóxicos en humanos, en especies, en el ecosistema, en el área de trabajo, en la cocina, ¿no? Porque el mundo no se puede paralizar, el mundo no se puede parar, tenemos que todos los días trabajar, y desde el momento que nos levantamos para trabajar tenemos riesgos. Tenemos muchos riesgos de morir por intoxicación, morir por un accidente en la vía pública, en el trabajo, en la cocina, por un desperfecto eléctrico. Tenemos mucho riesgo. Desde el momento que nos levantamos hasta que nos acostamos, tenemos mucho riesgo. Riesgos que se pueden ver y de riesgo también que no se pueden ver. Por ejemplo, un tóxico, por ejemplo, estamos trabajando, se escapa unos gases tóxicos, lo aspiramos, no le damos importancia, no vamos al médico y al otro día podemos amanecer muertos. O sea, los riesgos tóxicos creo que es mucho más grave que los riesgos de accidente, ¿no? Porque es un asesino silencioso, ¿no? Un riesgo tóxico puede también ser un escape de gas de una estufa, de un calefactor, el monóxido de carbono. No se puede empezar con dolor de vista, con dolor de cabeza y podemos amanecer muertos. O sea, es un riesgo mucho más peligroso y mucho más mortífero, es un asesino silencioso, ¿no? Los riesgos tóxicos. Bueno, hasta pronto, os dejo y buena vida y cuídense.